Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca solamente desde Washington. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo, pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden oír, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, Celia Cernadas, corresponsal de Cataluña Radio. Bienvenida a esta mesa, Celia. Gracias. Pedro Burelli, analista venezolano, bienvenido también. José Jaime Hernández, periodista mexicano, bienvenido a este programa. Un placer. Y Moni Jansen, analista política, bienvenida a esta casa también. Gracias. El primer asunto, Pedro, tiene que ver con Venezuela, su país. Justamente estamos viendo imágenes en directo de lo que está pasando a esta hora porque hay manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué ha pasado en los últimos días? Hubo hace 2 semanas una entrega de 1.850.000 firmas a las autoridades electorales en las que ese número de venezolanos pedían un referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro. Ha habido una cantidad de respuestas por parte del gobierno, pero eso ha avanzado más bien poco. Tendría que haber una segunda etapa en caso de que se surtiera la primera en este trámite, donde el 20% de la población, casi 4 millones de personas, respaldaran nuevamente esta solicitud. Posteriormente, el presidente Maduro declaró el estado de excepción por 60 días, que además pueden ser prorrogables, pero la oposición se niega a aceptar ese estado de excepción. Y ayer el señor Enrique Capriles, gobernador del estado de Miranda y quien fuera candidato presidencial derrotado por Maduro en su momento, dijo que lo que tiene que hacer ahora Maduro es o sacar los tanques a las calles o hacerle caso a lo que está diciendo la oposición y acogerse a las normas democráticas. Y dijo el señor Capriles, aquí las fuerzas militares, las fuerzas armadas, tienen que entender que están llegando la hora de la verdad y tienen que escoger entre cumplir la democracia o hacerle caso a Maduro. Yo creo que le hemos hecho esta pregunta a usted y a muchos corresponsales en esta mesa varias veces, pero ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, Juan Carlos, de que nos ha hecho esta pregunta, ya que hemos hablado de Venezuela, no ha habido un programa en que la situación haya mejorado. Es decir, simplemente ha sido, durante los años que recuerdo yo estar aquí en este programa contigo, siempre hemos visto el tema de Venezuela como un tema que va en declinación. Yo creo que estamos llegando a un punto en que es insostenible la situación, fundamentalmente por el tema humanitario, el tema del hambre, el tema de que no hay comida porque el gobierno destruyó la capacidad de producción, no tiene ingreso en moneda extranjera para importar la comida que hay que importar, y lo que tiene es un país que está viendo una hambruna en el siglo XXI, el país que se jacta de tener las reservas petroleras más grandes del mundo. Ese problema es el que no tiene tiempo, ese problema es la bomba de tiempo. Alrededor de eso tiene la discusión política, donde la oposición, que en el fondo ganó las elecciones en el 2013, y no se supo defender ese triunfo, que ganó contundentemente el 6 de diciembre de la elección parlamentaria, que sin preparación alguna y en muy pocos días multiplicó el número de firmas que tenía que recabar para la primera fase de llamar un referendo revocatorio. Obviamente, al darle tantos avisos al gobierno de que no son populares y que pueden estar de salida por esa vía, tú lo que estás es radicalizando más a un gobierno que tampoco está actuando políticamente, sino está protegiendo intereses que son bastante oscuros. Es decir, la criminalización del Estado venezolano, la narcotización, el hecho de que es un narcoestado, que es quizás el primer narcoestado en el mundo occidental, en la medida que ve el peligro de salir, están reaccionando de formas que nadie normalmente lo haría, pero sí lo hace alguien que tiene como alternativa algo mucho peor que salir del poder. Sí. Por lo cual vamos a ver, no lo que acabamos de ver ahorita, que es básicamente un golpe de Estado, un autogolpe, este decreto de estado de excepción, sino que vamos a ver cosas peores. Ahora, el problema está, yo creo que es muy importante, con el llamado que hizo Enrique Capriles ayer, sí, que han sido llamados bastante a destiempo, es que la Fuerza Armada, lejos de ser parte de la solución, es una parte integral del problema. Donde está el riesgo en Venezuela y donde realmente los venezolanos y quienes están fuera de Venezuela, los vecinos, tienen que preocuparse, es una institución que no es monolítica, una institución que tiene 1000 divisiones, tienes criminales, tienes tipos que están entregados a Cuba, hay todo tipo de problemas dentro de esa organización, y si se juega mucho con esa organización, de ahí puede surgir el desenlace fatal de esta sociedad. Bonilla. Me puso a pensar, Pedro Burelli, de lo que ha sido estos últimos años hablando de Venezuela y cómo han cambiado las cosas en los últimos meses. Yo creo que el punto de equilibrio de la región de América Latina cambió y se fue bastante hacia la derecha, y eso está cambiando la realidad en Venezuela. Me acuerdo, pues hace un tiempo estaba Cuba como gran patrocinador de Venezuela, estaba Cristina Kirchner también haciéndole mucho respaldo desde Mercosur, desde el ALBA, estaba Dilma Rousseff fuertemente implicada desde el punto
punto de vista comercial y político. Eran otros tiempos. Estaba también una Michelle Bachelet un poco indiferente pero fuerte, y estaba Pepe Mujica también como un gran ideólogo del continente. Cómo han cambiado las cosas en poco tiempo y cómo esto quizás le crea un vacío al gobierno de Maduro al tiempo que se va la gente a la calle, que se acaba la comida y que el mundo empieza a prestar atención ya hacia lo que es más una crisis humanitaria que una crisis política. Pero no sé, también recuerdo tantas veces que hemos dicho aquí, pues Maduro no aguanta más, Venezuela está al borde. ¿Este de verdad es el borde ya esta semana? Es que yo creo que el vacío ha existido y el borde, es decir, el camino al precipicio, ¿sabes? El bus, que es Venezuela, va camino al precipicio. Lo que no sabemos es qué tan profundo es el precipicio, pero que el bus está en el aire y va cayendo, de eso no hay ninguna duda. Es decir, el escenario bueno de que el bus se regrese y se monte nuevamente sobre la carretera, ese no existe. El país se desbarrancó y la incertidumbre es qué tan profundo es el barranco. Si supiéramos qué tan profundo es el barranco, podemos determinar a ciencia cierta cuándo va a ser el impacto de ese final que todo el mundo está esperando. Yo lo que creo es que si uno ve el daño que se está ocurriendo al país, ese daño lento que no se ve de afuera, pero que el artículo del New York Times del lunes sobre la crisis humanitaria, que es el artículo que yo creo que ha impactado más a la gente que no le estaba haciendo caso a Venezuela, porque es dantesco lo que reflejaba sobre la situación. Sí. Una cosa que es del siglo XVI, del siglo XVII, mediados del siglo XVII, por ahí. Las fotos, la cantidad de llamadas que yo he recibido de gente diciendo, oye Pedro, nunca me imaginé que esto pudiera llegar. Es imposible que un país inserto en la América Latina, en las Américas, en el centro, un país que fue moderno, que fue en una época el país con los mejores índices sociales en América Latina, en los años 60 y 70, esté hoy en día en la primera página de los periódicos con gente tirada en la calle, en hospitales rodeados de su propia sangre, siendo operados con linternas y todo eso, simplemente porque no hay nada. Eso no ha ocurrido en ningún otro lugar. Celia, dice el presidente Nicolás Maduro que aquí lo que hay es una conspiración internacional que se basa en el eje Miami, aquí en los Estados Unidos, Madrid. Él dice que el gobierno del presidente Mariano Rajoy, del presidente en funciones Mariano Rajoy, también está involucrado en esa conspiración junto con Bogotá, Miami, Madrid, Bogotá, y en Bogotá el presidente Nicolás Maduro acusa al expresidente Álvaro Uribe, a quien ha llamado siempre de narcotraficante y paramilitar. Justamente el gobierno español ha llamado al embajador en Caracas para que regrese a Madrid. ¿Existe ese eje? La verdad es que yo pienso que el argumento de la conspiración internacional es el que usan muchos dirigentes cuando están ya de capa caída al final de sus días, y no es la primera vez que Nicolás Maduro usa ese argumento. Lo usó también en el caso de Estados Unidos no hace mucho, y lo que sí es cierto es que en España hay mucha prevención respecto al régimen chavista. Recordar que algunos elementos políticos de Podemos, del movimiento de izquierdas que ahora se está imponiendo en España, han caído, han sido muy criticados por sus vínculos o los trabajos que realizaron o consultorías para el gobierno de Chávez. Por lo tanto, sí que es verdad que hay mucha prevención. Tiene mala fama el régimen de Chávez, y cualquier vínculo desde España con el régimen chavista se ve mal. Por tanto, es lógico que haya entrado en esta dinámica, ¿no?, el gobierno de Maduro con el gobierno de Rajoy. Yo pienso que es importante, cuando Capriles ayer emplazó al ejército a defender la Constitución y el pueblo, o defender a Maduro, porque el rol del ejército ha resuelto en los últimos años algunas revoluciones y crisis muy importantes. Por ejemplo, la primavera árabe, Egipto, o en Túnez, la revolución popular salió adelante contra gobiernos largamente establecidos, porque el ejército no luchó contra la revolución popular. Y esto fue en el caso, por ejemplo, de Egipto, sorprendió a muchos, en el caso de Túnez también, porque por los vínculos históricos del ejército con el gobierno que estaba ejerciendo sus funciones. Y también es cierto que, al fin y al cabo, las grandes revoluciones también que hemos visto en los últimos tiempos han estado íntimamente vinculados al estatus de la población. Es decir, en Egipto, poco antes de la primavera árabe, hubo revueltas del pan, ¿vale?, por la subida de los precios de los alimentos, del trigo a nivel mundial, y todo empezó en parte por la revolución del pan. Sí. Pues es lo que está pasando un poco también en Venezuela, ¿no? Venezuela es un claro ejemplo de maldición de los recursos, un fenómeno ampliamente estudiado en relaciones internacionales que pasa en muchos países con materias primas que se hunden cuando las materias primas caen, ¿no? El exceso de materias primas destruye el sistema productivo, elimina la competitividad y crea regímenes populistas. Se ve en Venezuela o se ve en África, por ejemplo.
Por tanto, yo pienso, yo no soy venezolana como hoy, pero sí pienso que la situación ha llegado a un punto de no retorno y pienso sí que el ejército tendrá un papel importante. A propósito de España, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente socialista, está en Venezuela. Está también Leonel Fernández, expresidente dominicano, y Martín Torrijos, expresidente panameño, a ver si logran llevar a cabo una gestión de buenos oficios para que se supere la crisis. ¿Eso tiene futuro o no tiene futuro? Yo francamente creo que esto, de alguna manera, a pesar de que pueda haber la mejor de las voluntades por parte del señor Zapatero o señor Leo Fernández, yo creo que esto solamente le va a permitir ganar más tiempo a Nicolás Maduro. Yo creo que el grado de la crisis ha llegado a un punto ya de no retorno. Y la gran pregunta, más que para mí, la gran incógnita ya no está en lo que pueda lograr este grupo de mediación, sino la capacidad del ejército para actuar como unido, o la gran pregunta que yo me haría es ¿hasta qué punto el ejército está unido para hacer frente a esa crisis? Yo creo que no está unido. Yo creo que los otros modelos, inclusive modelos como el mismo modelo chileno, sí, cuando las Fuerzas Armadas entran como monolito, como institución, tú puedes garantizar algo. Y los cambios, con que la cúpula tome una decisión, la estructura la apoya. Lo que Chávez hizo siempre, como buen golpista y paranoico, fue destruir la unidad de las Fuerzas Armadas, romperla para que no fuera una amenaza para él. Y ese proceso de desinstitucionalización, de corrupción, de politización de las Fuerzas Armadas, es lo que está haciendo que la Fuerza Armada no se perciba, ni actúe, ni uno la vea como un monolito. Ves todas las fracturas, y esas fracturas es donde yo digo que está el germen de lo peor que puede pasar en Venezuela y no de la solución. Y eso es lo que hace que Venezuela sea un poco distinto a los modelos donde las Fuerzas Armadas se mantienen muy sólidas y las cambias, porque en el fondo la caída de la Unión Soviética y de todos los países de esos, también las fuerzas de seguridad se mantuvieron monolíticas y los cambios fueron traumáticos, no fueron traumáticos ni violentos, porque las Fuerzas Armadas ni las fuerzas de seguridad, todos se quedaron en sus cuarteles. Salieron contra que la es donde gente. deben estar. Sí. Cambio de asunto, Muni, con respecto, y aquí vamos a hablar de la guerra contra las drogas, además expresión acuñada por Richard Nixon cuando era presidente de Estados Unidos, un hombre que tuvo que renunciar por el escándalo de Watergate el 9 de agosto del 74, si mal no recuerdo. Bueno, la noticia está en BBC Mundo y en otros medios de comunicación porque este lunes el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sancionó, es decir, firmó y hizo entrar en vigor una ley que se llama la Ley Transnacional de Tráfico de Drogas. Según esta ley, y así está la justificación del Senado estadounidense, según los términos de esta ley, se ayudará al Departamento de Justicia, aquí en Estados Unidos, a preparar casos de extradición contra capos de la región andina, es decir, países como Colombia, como Perú y como Bolivia, que son los mayores productores de coca del mundo. Lo que pasa es que ahora la justicia estadounidense podría echar mano en esos países, no solo traficantes de drogas, sino de proveedores de insumos químicos y también de cultivadores de hoja de coca. Se pregunta uno si de verdad la justicia estadounidense, por supuesto violando todos los principios de ley internacional, que es el de la territorialidad de la ley, puede ahora ir a poner preso a un cocalero cerca de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, o en Pasto en Colombia, o en una ciudad del Perú. Tiene esto sentido, sobre todo cuando Obama ha dicho que la guerra contra las drogas no está funcionando, cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos dice que eso es como pedalear en una bicicleta estática, cuando expresidentes como Ernesto Zedillo de México, o Fernando Enrique Cardoso del Brasil, o César Gaviria de Colombia dice que esto ha fracasado. ¿Qué es lo que le pasa a Obama? Dice una cosa por un lado y firma una ley completamente contraria a lo que dice. Es muy extraño y quisiera saber cuál es el origen de esa ley o qué es lo que ha motivado esa legislación que parece realmente que se les hubiera quedado en el tintero durante 20 años y fuera una especie de renacer de la política antidrogas de Reagan, en la época de Reagan, y la del huevo frito, su cerebro en drogas. El mundo ha cambiado completamente. Obama ha sido, si no uno de los precursores, un gran proponente de esta nueva forma de mirar la guerra contra las drogas, de la declaración de fracaso de la guerra contra las drogas, que ha sido punitiva y que ha sido realmente intervencionista por parte de Estados Unidos. Esto contradice dos principios grandes de Obama: el de no intervenir en otros países de manera arbitraria, y lo segundo, le ha sido también el campeón de descriminalizar el asunto de las drogas, de buscar soluciones para el sistema carcelario de Estados Unidos, de estar de alguna manera de acuerdo con la legalización de la marihuana. Yo no entiendo eso de dónde salió. Realmente tiene que haber seguramente una especie de acuerdo con el Departamento de Justicia, que necesitan extraditar a alguien y necesitan un marco legal, porque no habría otra explicación. Ay, Márquez. Como dice bien Muni, esta legislación se les había quedado en el tintero durante mucho tiempo. Esta ley
esa iniciativa de ley ya había surgido en años anteriores, había fracasado en múltiples ocasiones. Y lo que se buscaba era darle al Departamento de Justicia un brazo más largo para alcanzar aquellos países donde no pudieran intervenir, porque muchas veces los operadores, los narcotraficantes, no podían armar caso los fiscales de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su mercancía se quedaba en México. Decían, nosotros no estamos haciendo daño a Estados Unidos, nosotros nuestro producto lo estamos dejando en México, que era el puente que utilizaban para llegar a Estados Unidos. Con esta ley lo que se pretende es echarle guante a esta gente mediante cualquier tipo de vínculo o comercialización de productos que se utilicen para la producción de este tipo de enervantes o drogas, whatever. El problema está no solamente que este es un engendro del pasado que se le había quedado ahí en el tintero, sino que además es una ley que ya va incluso contra la realidad. Tú, por ejemplo, ahora mismo hay un debate muy intenso en México de algunos gobernadores de los estados de Guerrero y Morelos, que son los principales centros de cultivo de la amapola, donde se genera la heroína que llega y que se está consumiendo en Estados Unidos. Bueno, estos gobernadores de estos estados ya están proponiendo la legalización de estos cultivos de amapola. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que el Congreso de Estados Unidos apruebe una ley que en la realidad ya no va a funcionar, va en contra de la historia? Y eso te da una muestra de hasta qué punto el legislativo de Estados Unidos ignora lo que está pasando en Estados Unidos, y la aplicación de la extraterritorialidad de la legislación, yo creo que va en contra, como decía Mooney, de lo que ha defendido la administración Obama, de terminar con esta era prohibicionista. Esta legislación es hija de la era prohibicionista y mira, le acaban de dar vida. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Celia, hubo ayer elecciones primarias aquí en Estados Unidos, en otros dos estados. En Kentucky, Hillary Clinton, precandidata demócrata, logró el 46,8% de los votos y superó más o menos por 2 puntos a Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont. En Oregón le ganó Sanders con el 54%, ella logró el 45%. En número de delegados, virtualmente la candidata es Hillary Clinton, aunque si el señor Sanders ganara 2/3 partes o más de las elecciones primarias que restan, tendría alguna posibilidad de ser candidato. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que la gente se pregunta es, ¿qué busca Sanders? Si aparentemente está perdido, si son tan remotas las posibilidades de ganar, y sobre todo si sus declaraciones lo que reflejan es más bien una división dentro del Partido Demócrata en lugar que un afán de unión, y así lo señala precisamente un artículo de Margaret Talev hoy en Bloomberg. Ayer leí un artículo que se preguntaba si Bernie Sanders no sería el Ralph Nader del 2016, un poco el torpedo, ¿no?, que entra y levanta el sistema. No lo sé, yo preferiría una visión aún un poco ingenua del tema y pensar que Bernie Sanders está intentando llevar adelante una visión muy propia de la política y de lo que tiene que ser la izquierda en Estados Unidos, y que es obvio que tiene mucho predicamento entre amplias bases del sector demócrata. Yo recuerdo hace unos días, hice un reportaje sobre el poco apoyo que Hillary Clinton tiene entre las feministas jóvenes, demócratas. Y una de las personas en que entrevisté me dijo, es que Hillary es demasiado blanca, demasiado mayor, demasiado heterosexual y demasiado rica, es decir, demasiado convencional. Y esta etiqueta de convencionalidad no gusta ni a esta chica a la que entrevisté, que era blanca, heterosexual, es decir, que hay una percepción de Hillary, una marca vieja y gastada, y Bernie Sanders no. Y el modelo Bernie Sanders, yo pienso que él no se va a rendir hasta el final, aunque Hillary Clinton ha mantenido establemente esta diferencia de 300 delegados desde hace ya mucho tiempo. Y lo que pasa es que en estas primarias no solo cuentan las matemáticas, pienso yo, y esto es lo que me estoy dando cuenta, cuenta mucho la percepción. La percepción de Bernie Sanders, o sea, aunque todos damos por sentado que Hillary Clinton va a ser el oponente de Donald Trump, la gente sigue votando a Bernie Sanders en las primarias. Por lo tanto, la percepción que tienen de Bernie Sanders no es de caballo perdedor, sino de persona que como mínimo está cambiando las bases del Partido Demócrata, así que ya es mucho. 30 segundos. Yo creo que esos artículos los escriben impulsados por la campaña de Hillary. Nada quisiera más Hillary Clinton que quitarse de encima a Bernie Sanders para poder enfilar baterías para la general, que tampoco le va a quedar fácil, y ya Trump tiene el camino despejado para atacarla, mientras que ella tiene que quitarse encima a Sanders. Eso creo que es una especie de herramienta de campaña de Hillary que tiene el apoyo de todo el establecimiento. 30 segundos, Jaime Hernández. Yo creo que Bernie Sanders representa la frustración y la desesperación de un electorado que no quiere que Hillary Clinton, que representa los intereses de Wall Street, que representa
un establishment, un poder político que prácticamente le ha dado la espalda a la clase media. Eso es lo que no quiere Bernie Sanders, y por eso yo creo que sigue encandilando, sigue arrastrando gentes, como ayer lo vimos en California, y tendrá que llegar con esa agenda para tratar de alguna manera que se imponga en la Convención de Filadelfia. 30 segundos, Pedro. Sí, yo creo que no tiene ningún sentido que se retire cuando ha ganado y sigue ganando y sigue, como se ha 11 dicho de aquí las últimas anteriormente. 19 primarias. Exactamente. Es decir, esto es atípico. Es decir, aquí yo creo que la prensa es la que está diciendo que Hillary lo tiene ganado, pero lo tiene ganado y se está debilitando cada minuto. Es decir, ¿qué es lo que pasa? En un año en que lo que está irrumpiendo es un sentimiento antisistémico y populista, realmente Trump y Sanders son los que representan el antisistema y el populismo. Por lo cual, en cierto sentido, Sanders es mucho más lógico como candidato de un partido demócrata en una sociedad que está harta que Hillary. Entonces, claro, ¿por qué vas a soltar si estás teniendo éxito? Yo creo que vamos a tener cosas así. Yo creo que la otra cosa que lo está haciendo es que él se imaginará que existe la posibilidad que los problemas legales de Hillary pudieran poner a Hillary en problemas y él reclamar entonces la candidatura. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24. El diario londinense The Guardian recoge un artículo de The Wall Street Journal que dice que en Estados Unidos hay sobreproducción de queso, exceso de producción de queso, y que según la ONU hay 795 millones de personas que no tienen comida para llevar una vida sana. Si se cogiera todo ese queso y se le diera a esa gente, a todas las personas que están pasándolo mal, que no tienen que comer, pues se les podría dar 1,5 libras de queso al año, y eso podría ayudar en algo. Esa es una solución que propone el Guardian. ¿Ve usted alguna otra? Yo, si puedo hacer una broma, yo una parte la puedo traer a mi casa, que yo soy española, el queso manchego aquí es carísimo y lo encuentro faltar. Sin broma, pues sí, quizás se podría destinar a la gente que no tiene comida, obviamente. Pedro Burelli. Yo estoy esperando la noticia que empiecen a salir que el queso es bueno para el colesterol y para la salud, y crear una demanda para justamente que la gente salga a comer más queso. Esa es la única solución que yo veo al problema. Ay, Fernández. Yo propondría el almacenamiento de queso mezclado con jalapeño, que se almacenara hasta el año 2040, cuando la comunidad hispana será mayoría en este país. Muy sencillo, que bajen el precio. El queso aquí es carísimo. Eso que digo yo, es carísimo. No entiendo si hay tanto, ¿por qué vale tanto? Gracias a los cuatro. A ustedes los espero mañana en Club de Prensa.